Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de por qué AWS crea su propio hardware y en específico de los sistemas Nitro. Ya seas un amante del hardware o no, este es un episodio súper interesante en el cual vamos a entrar dentro de los centros de datos de AWS para entender un poco también del modelo de negocio. Empecemos con el episodio. Hola y bienvenidos al podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy Developer Advocate en AWS. ¿Cómo estás, Marcia? Las dos a la vez. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues yo, perfecta, encantada. Acabo de volver de vacaciones, tenemos hoy un episodio que es uno de mis amores, así que... Team Isa totalmente. Exacto, así que no me puedo quejar, hoy vamos, estupenda. Pero igual, para los que son Team Marcia, no apaguen el podcast porque van a aprender un montón de cosas porque vamos a estar hablando de hardware de AWS, o sea, lo que hay en los centros de datos. Exacto, de hardware, bueno, del sistema, de los sistemas que utilizamos, Sí. Que hemos desarrollado en AWS, que en realidad yo creo que es importante e interesante también saber de esto, porque al final los beneficios de todo esto es lo que decimos siempre. Hay una abstracción, pero es interesante porque los beneficios, mejor rendimiento, seguridad, todo esto, al final se beneficia a todo el mundo que construye sobre estos sistemas, así que... Sí, y para mí es súper interesante porque yo sé muy poco de hardware y cuando empezás a escuchar de cómo se construyen estas cosas y qué decisiones se toman, es súper interesante porque son cosas que uno desde la abstracción del desarrollo, de usar estos servicios que ya te proveen todo, nunca pensás cómo está esto ejecutando en un servidor de metal, cómo mis aplicaciones pueden compartir el procesador de estas aplicaciones y ser seguras, cómo puede todo escalar. Entonces a mí me alimenta la curiosidad, ¿no? Como en las charlas de Peter DeSantis de Reinvent que mostraban esta foto de qué era, que a vos te emocionó mucho. Oh, los alimentadores, los sistemas de Sí. alimentación, sí, es que era gigante. Y Twitter se volvió loco, de todo el mundo le encantó esa foto, así que yo creo que la curiosidad de cómo se construyen las cosas adentro de los centros de datos es algo que a todos nos vuelve así. Sí, yo creo que también porque tiene la particularidad de la escala de AWS. Yo en mis 20 años de experiencia no he visto nunca sistemas de esta dimensión. Es que Sí. yo creo que no muchísima gente ha visto sistemas de esta dimensión, ¿no? No. Y también yo creo que es un poco la parte de que es lo tangible de la nube, porque la nube es súper abstracta y cuando pensamos en la nube es ese concepto Ay, como efímero en el cielo, pero en verdad no, en verdad son centros de datos con sus edificios y su sí. hardware y poder darle esa tangibilidad a la nube, al menos a mí me sacia esa parte curiosa de mi ser, que espero que ustedes se lleven eso también, si no están como Isa, súper entusiasmados con el hardware, pero tienen mucha curiosidad. Yo creo que este episodio les va a ayudar a saciar esa curiosidad. Exacto. Y yo creo que también, bueno, espero también, una de las cosas que hablamos a menudo, ¿no? Hay muchísimos tipos de instancia y a menudo, pues, vemos que las elecciones son más en base, pues, a lo que ya conocemos, pues, memoria, procesador, a veces la red, a veces, bueno, disco y tal, pero a veces hay muchos casos hay una diferencia dramática cuando eliges la instancia más adecuada para la específica carga de trabajo, para tu específica aplicación, porque las aplicaciones tienen diferentes necesidades. Más allá de cuánta memoria y cuánto procesador, es la forma en que tu aplicación trabaja. Pues HPC, por ejemplo, es un tipo de carga de trabajo completamente diferente. ¿Qué es Hablábamos HTC? reciente. ¿Qué dijiste? High Performance Performance. Computing, Sí. exacto, que son no sé cuál sería la traducción, alto rendimiento, computación de alto De alto rendimiento. rendimiento, sí.
Sí, pero por ejemplo, vamos en re:Invent recientemente, ¿no? Con el inferencia en el Mm, training, los chips especializados, ¿no? Ya no solo para machine learning, sino especializados para cada una de este tipo de operaciones dentro de machine learning. Esta hiperespecialización es precisamente por eso, porque te permiten obtener el rendimiento, el mejor rendimiento, sacarle el mayor provecho a esos recursos físicos. Y por eso yo creo que a veces, pues, entender un poquito la parte de hardware te ayuda también luego a entender, porque así mi aplicación o mi carga de trabajo es así que obtiene este beneficio de rendimiento, ¿no? exacto. Y hoy vamos a estar cubriendo el sistema Nitro. El sistema Nitro, exacto, Ese. que no es solo un hypervisor, no es solo los chips, igual hay mucha gente que ha ido a una parte o a la otra, es un sistema porque está compuesto de varios componentes. Sí, vamos a hablar de esos componentes y vamos a hablar de un montón de cosas. Hay mucho más hardware de AWS, así que si les interesa que sigamos hablando de hardware específico de AWS, nos los dejan en los comentarios o nos mandan un correo, porque yo creo que a Isa también le emociona mucho hablar de Graviton 2. Igual lo colaré por ahí también. O de cómo se está construyendo el centro de datos en España. También eso puede ser un tema para algún Súper capítulo si interesante. hay interés de la comunidad. Así que nos los dejan con un like o con un comentario de que les gustaría que hablemos de hardware. Pero la primera pregunta como persona que no tiene mucha idea de hardware es ¿por qué AWS crea su propio hardware? Si están empresas que venden hardware, ¿por qué AWS va a crear el propio suyo? Hardware y no solo hardware y software. Creamos Mm. también el hypervisor Nitro. Y es verdad, cuando empezamos, cuando AWS empezó, utilizábamos recursos existentes. No es aquello que nos hiciera falta porque si no, no podíamos proporcionar recursos, ¿no? Las primeras instancias, muchos igual todavía se acuerdan, utilizaban el hypervisor Xen, del proyecto Xen. Sí que estaba ajustado y tal, pero estaba basado en este proyecto. Capaz puedes Eh, explicar qué es un hypervisor para, ya que sí, lo vamos a mencionar 20 veces. sí, que vamos a hablar mucho. Antes, tradicionalmente, vamos a volver a la historia. Tuvimos un episodio donde hablábamos de toda esta historia, así que si os interesa, está en la temporada 1. Pero para refrescar un poquito, tradicionalmente tú tienes tu máquina y tienes tu sistema operativo y tienes tus aplicaciones, ¿no? Tus aplicaciones pues necesitan ejecutar operaciones, el sistema operativo pues las traduce y las envía directamente al hardware. Si habéis estudiado informática o ingeniería, probablemente os ha tocado también aprender algo de asemblador, que al final es como las máquinas, pues el lenguaje de programación a súper bajo nivel. Eh, la parte de virtualización fue muy innovadora en el momento porque permitía abstraer la parte de hardware de la parte de software. Y básicamente era esta capa, el hypervisor se sentaba entre el hardware y el sistema operativo y lo que permitía es tener diferentes máquinas virtuales aisladas, pero todas utilizando el mismo hardware. Lo que significa que podías tener un servidor físico y en ese servidor físico tener diferentes servidores virtuales, todos ejecutándose a la misma vez y compartiendo esos recursos físicos. Con lo cual, pues, optimizabas muchísimo el uso de recursos. Ya no tenías que comprar un servidor cada vez que necesitabas un servidor físicamente, ¿no? Ya podías tener, pues comprabas un servidor físico y podías tener dentro de él varios servidores virtuales. Lo que pasa con los hypervisor es que normalmente de la forma que funcionan tienen varios componentes. Los más importantes es la VMM, que es la parte de la gestión del hypervisor, que es prácticamente hablábamos de estas instrucciones, ¿no? Cuando se ejecutan esas instrucciones, la VMM lo que hace es las intercepta y las manda al hardware. Y muy a menudo pasa que no todas, hay algunas pues que generarían un error por la forma en la que funciona, ¿no? De tener esta capa intermedia. Y la VMM lo que hace es las intercepta y utiliza lo que son los device model, que son la abstracción del hardware, la tarjeta, por ejemplo, de red o la parte de storage, de almacenamiento, los Mm. discos. En lugar de eso, pues utiliza estos device model, que son software, y esto permite pues
Una, evitar que estas instrucciones generen errores y dos, pues, bueno, dos en realidad que están relacionados. Para evitar estos errores de estas instrucciones, pues los abstrae a través de software con estos componentes. Que esto está muy bien, porque ahora puedes ejecutar cualquier tipo de instrucción y puedes tener todos estos componentes hardware abstrayéndolos de la parte del software, ¿no? Con lo cual, pues lo que decíamos, puedes tener múltiples servidores virtuales y todos pues aprovechando y sacando el máximo de esos recursos hardware, que estas máquinas virtuales, y esta es, si lo habéis oído en el pasado, lo de paravirtualización versus HVM, que todavía creo que cuando puedes elegir la instancia lo puedes ver, ¿no? El tipo de... ¿Qué quiere decir para virtualización y HVM? Exacto, pues la diferencia es un poco la abstracción, ¿no? De cómo hacen la abstracción a la máquina virtual. Si lo piensas, las máquinas virtuales... bueno, hoy en día tienen lo que se dice, tienen una consciencia, creo que se llama. Por ejemplo, los sistemas Windows tienen consciencia de si son virtuales. Okay. Porque tienen esa visibilidad y esto les permite, pues, optimizarse si saben que, por ejemplo, están siendo instalados en un sistema virtualizado, en un sistema donde hay un hypervisor, optimizan, porque saben que no van a tener acceso directo al hardware, van a tener que enviar todos sus comandos pues, a través de esta capa de virtualización y tienen esta consciencia. Y por eso se decía que hay diferentes tipos. Y el motivo, volviendo a la pregunta, ¿por qué AWS empieza a desarrollar todo esto? Pues como hemos hablado, ¿no? El hypervisor fue increíble, ¿no? Proporcionó pues, unas ventajas increíbles a nivel de poder tener todos estos servidores, incluso diferentes sistemas operativos y haciendo cosas independientes y estar aislados el uno del otro y compartir recursos, ¿no? VMware, por ejemplo, hacía lo del ballooning, ¿no? Para aprovechar la memoria, donde podías engañar al sistema operativo y decirle, en una máquina, por ejemplo, que tiene 32 gigas de memoria, le podías dar 10 gigas a cada máquina virtual y tener 5 máquinas virtuales. Y dices, pero eso son 50, la máquina solo tiene 32. Bueno, pero el hypervisor ya se encarga de gestionarlo. Pero la máquina virtual no lo sabe y la engañas haciéndole pensar que sí que tiene. ¿Por qué? Porque muy a menudo pasa que no van a utilizar todos los recursos todo el rato. Así que es una forma de sacar mayor provecho y por eso digo, te permitía pues hacer, ya no tenías que comprar el máximo que cada máquina necesitara. Con que tuvieras lo que necesitas entre todas las máquinas en momentos determinados, pues te permite hacer esa compartición de recursos. Pero como te imaginas, pues esto tiene una complejidad. Uno, tenemos la VMM, que es la que se gestiona todos estos procesos y toda la parte del hypervisor, y por otro lado tenemos los device model, que son los que hacen la interacción con el hardware. Y todo esto, como hemos dicho, es software. ¿Y qué es lo que pasa con el software? Que el software necesita hardware. Recursos. Exacto. Así que lo que pasa es que muchas veces el hypervisor pues necesita recursos para sí mismo, con lo cual pues ya estás sacrificando en cada máquina física, estás sacrificando los recursos que le das al hypervisor, no son recursos que se pueden asignar a las máquinas virtuales. Con lo cual, esto es una de las cosas que AWS, cuando piensas en la escala en la que trabajan, pues esto es muy importante, ¿no? Ese overhead que le estamos dando a todos los hypervisors, a la larga suman. Claro, imagínate con todos los servidores físicos que hay en los centros de datos, que como ya hemos visto, pues son enormes, pues va sumando y además la cuestión es, si esto se puede optimizar, estos son recursos que podrían asignarse a las máquinas virtuales, ¿no? Claro. Que es al final lo que queremos, ¿no? Darle el mayor, lo ideal, en un mundo ideal lo que quieres es darle todos los recursos a las máquinas virtuales y dedicar lo menos posible de recursos tan preciosos, claro. Exacto, a una capa de intermedia. Así que esa es un poco la motivación. Pero esto, como te puedes imaginar, no es sencillo porque porque hasta ahora todos los hypervisors, esto que hemos explicado, la VMM, los device model, esto es común entre todos los hypervisors. Esto es como un hypervisor funciona, no hay más. no se reinventa la rueda. Pero sí que en AWS, como siempre, ¿no? Siempre estamos aquí preguntando, ¿pero esto lo podemos hacer diferente? ¿Esto se puede mejorar?
Y esto empezó, en realidad, la parte del sistema Nitro la anunciamos, yo creo que en 2017, pero empezó en el 2012, el Wow. desarrollo. Así que en realidad ya llevamos trabajando años en este sistema. Es solo que, bueno, lo anunciamos cuando ya era una cosa un poco más compleja, cuando ya era todo un sistema, pero el desarrollo y las mejoras las empezamos a desarrollar y a implementar desde el 2012. Sí, Y capaz también podemos poner un poco de contexto en los beneficios de Nitro muy gráfico, mm, ¿no? Cuando implementaron la Mac, que estaban las exacto. Macs adentro de cajas, que era de este hardware que gestionaba el hypervisor y podían traer una computadora como una Mac. Mac Mini, meterla dentro de esta caja y ya está, tenemos un servidor de S2 de AWS. A ese punto es el que lleva este sistema, ¿no? Sí. Exacto, exacto, hasta sin el sistema Nitro esto hubiera sido imposible. Claro, y No se podría hacer, porque, exacto, todos estos device model, aparte, uno de las partes importantes es que tienen que estar, son específicos para el hardware, y es por eso que muchos hypervisors pues tienen todas estas listas de compatibilidades y luego tienes pues todos los drivers, porque hardware y software tienen que comunicar. Y para comunicar, pues tiene que hablar el mismo lenguaje. Y bueno, no hay estándares tan estándares y tenemos, bueno, hay diferentes fabricantes y hay diferentes estándares y por eso pues también es importante, ¿no? La especificidad de especificidad. los componentes. Exacto. Así que sí, 2012 Wow. empezaron. ¿Cuál fue la Y primera instancia así soportada? Tenía. la primera, bueno, la primera instancia, la primera mejora del sistema Nitro apareció en noviembre del 2013 y fue la C3. Esta es la primera mejora que introdujimos, bueno, que era de este sistema Nitro, que originalmente era la primera mejora que cuando estábamos pensando cómo podemos mejorar el hypervisor, cómo podemos intentar ganar recursos que estamos consumiendo con el hypervisor para darlos, ¿no? Es posible mejorar todo este software, que ahora es todo en software, la VMM, los device models, todo software. Es posible mejorar y hacer que de alguna manera las máquinas virtuales puedan tener un acceso más directo al hardware. Y la primera fue la C3, que venía con esta tarjeta adicional de aceleración de red. Empezamos con la red porque, por supuesto, es una de las partes más difíciles y en Y sí. AWS siempre decimos, si tienes que empezar con algo, empieza con lo difícil, porque si empiezas con lo fácil, te puede dar una sensación de falso, ¿no? Luego tienes el desafío más grande, así que Claro. empieza por lo difícil y si superas eso, pues ya tienes, ¿no? Más El camino hecho casi. el camino exacto es hecho. Así que, pum, empezamos con la red. Y, y la C3 tenía esta tarjeta adicional de aceleración de red y físicamente conectaba con un cable de loopback a la tarjeta de red, ¿no? Del servidor físico. Y estas son las que venían y se llamaban, cuando las veías, no hablábamos de Nitro en aquella No, obvio, no época. existía. Exacto, venían con el tag de Enhanced Networking. Pero lo que significaba es eso, que tenían esta tarjeta adicional, conectaba con este cablecito, que si hubieras ido al data center, pues las verías, ¿no? Con todos estos cablecitos que iban en el mismo servidor ahí, este Claro. cablecito conectando las dos tarjetas. Y eso pues proporcionó pues muchos beneficios a nivel de red, ¿no? Y fue Y la sí. primera mejora así, pero no la última, por suerte. Y luego seguimos, el siguiente componente que miraron fue la parte de storage. Y eso ya fue en enero del 2015 con las C4. Y por eso siempre también, ahora, bueno, luego lo reiteramos esto, que siempre decimos, intenta actualizar siempre a las nuevas instancias. Mm, No se trata solo de, tienen un procesador más moderno, no. Hay mejoras, de hardware, imagínate, de claro. la C3 a la C4, por ejemplo, pues había esta mejora. Con la C4 creamos la tarjeta para EBS y en aquella época trabajamos con Annapurna Labs. Eh, que básicamente lo que ellos hacían es presentaban la parte de storage remoto como una NVMe en el DOM 0, que el DOM 0 es lo que hablamos del hypervisor, es la parte privilegiada, donde se ejecutan pues, estos comandos privilegiados, ¿no? Y la instancia lo veía como un dispositivo para virtualizado. Claro.
Así que, pues era una cosa muy innovadora que Annapurna Labs. Y luego ya hablaremos que acabamos también comprando Annapurna Labs porque, vamos, fue una parte, yo creo, fundamental para desarrollar el sistema. Y esto nos permitió, fueron las instancias que decían EBS Optimize por defecto, ¿no? Claro. Y los beneficios, solo con esto, nos permitió darle a las instancias virtuales un 12,5% más de CPU. Claro. ¿Por qué? Porque como ya no necesitábamos ese device model, que ya era hardware, pues ya todos esos recursos que antes hacían falta para ese software, ya no hacían falta y son recursos que podíamos dárselos a las instancias Pero virtuales. es muy loco, ¿no? Que un 12% de todos los recursos vaya a la gestión de volúmenes en una... Bueno, es que imagínate el número de instrucciones. No, claro, pero es algo tan que uno da por seguro de gestión de ficheros, gestión de volúmenes, guardar cosas en disco, es básico. Pero no, el 12% de los recursos del CPU está destinado a eso y es como, wow. Es increíble. Bueno, yo creo que eso también como desarrolladora, tú por ejemplo lo habrás visto mucho, ¿no? De cuánto un código optimizado en comparación a un código no optimizado, a diferencia del nivel de recursos que puede consumir. Hay aplicaciones que si no las desarrollas, si no las escribes bien, te pueden consumir toda la memoria que haya, ¿no? Sí, igual. Hoy en día no es algo que a uno le estrese mucho porque uno piensa en los recursos ilimitados y somos programadores mucho más vagos. Pero cuando yo empecé a trabajar, eso era algo que tenías que fijarte porque las máquinas tenían recursos muy limitados y los sistemas tenían recursos muy limitados. Si trabajabas en dispositivos móviles, que yo empecé programando también en dispositivos móviles allá en los Nokia prehistóricos, claro que... era súper importante el tamaño de todo. Claro. Ahora, trabajar para iPhone, le podés meter un elefante y no hay... Sí, ya. Claro, pero sí, también para, ¿no? Es importante, es importante. Y bueno, y pues eso, pues también fue que compramos Annapurna para seguir pues trabajando con esto. Y la siguiente mejora fue con las X1. Las X1 volvimos a la parte de red y fueron las primeras que soportaban el ENA, que es el Enhanced Networking Adapter, que es el Enhanced Networking, pero con un driver diferente. Y eso, ¿por qué es importante? Básicamente porque si tú te fijas, cuando tú instalas, no necesitas, dependiendo del hardware que haya debajo, instalar diferentes drivers, ¿verdad? Tú utilizas el Enhanced Networking y no te importa si vas a cambiar de instancia, y esto es uno de los beneficios que quieres del cloud, ¿no? De tener la flexibilidad de que si voy a cambiarme de esta instancia a esta otra instancia, tengo que cambiar drivers o tengo que cambiar... Es verdad, hace tiempo que yo no pienso en drivers. ¿Verdad? Es algo que no me había dado cuenta. Nos olvidamos, ahora es todo tan... Porque en la nube nunca instalas drivers, o sea... Exacto, es interesante como nos olvidamos, pero lo mismo con los recursos. En un comentario, la gente que usa la red, la nube, y hace mucho que no piensa en drivers y se acaba de dar cuenta que existen. Y se acaba de dar cuenta que, es verdad que llevo sin actualizar. Pues sí, pues esta fue oficialmente la primera NitroCard, que la llamamos como NitroCard, esta fue la primera. Ahí va, con su nombre. Exacto. Y de ahí pasamos a las instancias i3, que fueron en febrero del 2017. Y estas, bueno, también en esta época hubieron ya cambios, ¿no? Nosotros estamos hablando de estos equipos están especializados en hardware y siempre miran, pues, ¿no? Cómo optimizar, estaban muy dedicados a cómo optimizar. Y en esa época los discos SSD se estaban volviendo más habituales, ¿no? Así que, bueno, pues ahora que estaban estos discos, pues empezamos a mirar, pues también, ¿no? Cómo mejorar el rendimiento de la parte de storage. Y en ese sentido, de nuevo, hablando de los device models que hablábamos, que es esta abstracción, pues lo que hicimos es eliminar la parte del device model y hacer que comunicara directamente con el hardware, que era, en este caso, el disco. El disco, o sea, conectado pues al NitroChip, pero también no solo, sino también toda la parte de monitoring, de encriptación, de QoS, todo esto hecho en el hardware directamente. Con lo cual, pues imagínate,
todas estas operaciones, ¿no? Imagínate toda la parte a nivel de recursos que consumen. Si tú los abstraes y los pones en la tarjeta de hardware, esto ya no es CPU, ya Claro. no consumes estos recursos. Y todos esos recursos lo que significa es que de nuevo ya los podemos otra vez Sí. pasar a la máquina virtual. Y acá también vemos el por qué las máquinas cada vez a veces bajan de precio, ¿no? Porque al hacer estos cambios podemos dar más recursos a Claro. más clientes, entonces al final podemos hacerlo más barato. Entonces eso de cómo hace AWS para reducir los precios de sus instancias o las nuevas instancias ser mucho más barato que las instancias viejas, es porque toda esta innovación la pasamos y la traducimos directamente en ahorros a los clientes, y se ve las reducciones de los precios. Exacto, no es que bajemos el precio porque el mercado no, No, es no. porque conseguimos hacer estas optimizaciones y no nos quedamos con los beneficios, los pasamos al cliente. Pero tiene otra ventaja, y la otra ventaja es que los device models, como decíamos, son software y esto quiere decir que también tienen limitaciones, ¿no? Cuando consigues pasar estas instrucciones directamente al hardware, ya no tienes estas limitaciones. Las únicas limitaciones que tienes son las del hardware mismo, ¿no? Así que para hacerte una idea, tenía aquí la información porque para mí es muy gráfica de cuando hablábamos de límites de la diferencia, ¿no? Las I2, que son las que utilizaban el device model de software, podían llegar a 385.000 IOPS. Y con las i3, que son las que utilizaban ahora la NitroCard dedicada, en lugar o sea, nada de software, llegan a 3 millones de IOPS. Con lo Wow. cual, de 385.000 a 3 millones o más de diferencia, solo quitándote la parte del device model software y utilizando conexión al hardware directo. Claro, es muy loco. Sí. Para mí es increíble. Y esto, pues de nuevo, estos son cosas que si vas a mirar ahora las instancias y ves estos diferentes límites y te preguntas, ¡hala! ¿Cómo puede ser que consigan esta diferencia, ¿no? De una generación a otra en la misma familia, este salto de ahora todos estos IOPS más, es por eso, es porque en realidad lo que estamos mejorando es el hardware que hay debajo. Y la siguiente, que es ya cuando anunciamos toda la parte del sistema Nitro, fue la C5 en noviembre del 2017. Y a este punto lo anunciamos porque ya todos los device models de la red para el storage ya eran todos en hardware, ya eran todo Nitro Cards o Nitro Cards. Y cuando llegamos a esto, pues empezamos a mirar al hypervisor mismo. En aquella época, el hypervisor que estábamos utilizando era un hypervisor que era basado en KVM, pero no es el sistema KVM tradicional que igual pues alguien tiene familiaridad y está utilizando. Utilizábamos solo la parte de kernel, así que todos los componentes adicionales, OpenStack, EMU y todo esto, nosotros no, porque como siempre, ¿no? Para optimizar y mantenerlo lo más pequeño posible para, de nuevo, ¿no? usar solo los recursos mínimos, y también estaba un poco, pues eso, modificado, ¿no? Para nuestros sistemas, para ajustarse a nuestros sistemas. Y eso, y otra de las cosas que hicimos es toda la parte de monitoring y de management la pusimos en NitroCard, de nuevo, en hardware, de manera que pues no te hacía falta ya toda la parte de software. ¿Y esto qué hace? Ya no solo los device model, que es la comunicación con las tarjetas, sino también a nivel de hypervisor, la misma gestión suya de hypervisor también consumía recursos, ¿no? Obvio. Y ahora que está eso también en la NitroCard, el hypervisor podemos hacer que esté en marcha solo cuando sea necesario. No es un hypervisor tradicional que está siempre en funcionamiento y consumiendo recursos. Tiene una palabra, tiene un nombre, no me acuerdo del nombre. Pero básicamente lo que hace es que está como durmiente y solo cuando recibe llamadas entonces se activa. Con lo cual, como te puedes imaginar, no utiliza recursos porque está durmiente. Sí. Así que esto significa que a este punto le podíamos dar el 100% de los recursos hardware a
a las instancias virtuales. Con lo Wow. cual, bueno, así es un viaje de años, de 5 años, Sí, obvio. Pero es una pero revolución también en la virtualización y cómo se piensa, ¿no? Porque, otra vez, los requerimientos de los centros de datos de AWS y los requerimientos que hay en una organización son totalmente diferentes. sí. Y acá está el ejemplo de cómo hacerlo a nivel masivo. A nivel masivo, exacto, y cómo optimizar hasta el extremo. Exacto. Y bueno, ahora que teníamos pues este hypervisor súper optimizado, durmiente, con todas estas tarjetas hardware, todas estas Nitrocard que hacían pues todos estos procesos no en el procesador, sino en el hardware mismo, pues también nos permitió trajo otras ventajas, como por ejemplo las instancias Metal. La primera fue en noviembre del 2017, la i3 Metal, que lo Mm. que significa es que nosotros te proporcionamos el hardware y tú puedes instalar lo que quieras encima. Puedes instalar tu hypervisor, tú lo que quieras. Nosotros lo que te proporcionamos es el hardware y utilizando el sistema Nitro, con lo cual, pues imagínate, ¿no? Te beneficias de todo. Y Es una virtualización de hardware sin virtualización. Es como... exacto, exacto, es una cosa, pero es gracias a esto que se abrió otra nueva idea, ¿no? Que es la de tener VMware en AWS. Y esto pasa gracias a eso, ¿no? Ahora que puedes tener hardware y abstraerlo completamente, puedes instalar un hypervisor como por ejemplo vSphere, con el que muchísimos clientes tienen familiaridad, en hardware AWS y beneficiando hardware cualquiera, hardware que utiliza el sistema Nitro, con lo cual te sigues beneficiando de todo este pues, máximo rendimiento y de todas estas tarjetas súper especializadas de las que hemos hablado, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las ventajas, lo que decías tú, ¿no? Lo de instalar un Mac también. Las instancias Mac también se benefician No, obvio. del sistema Nitro. Y yo creo que estos son ventajas súper increíbles. Y para ser clara, que esta siempre es una cosa que a veces sale, para la gente que tenga familiaridad con virtualización, cuando digo VMware o VMware en AWS, no es nested, que significa que tienes un hypervisor y luego encima otro hypervisor. Es directamente en el hardware. Sí, es lo que yo te decía, virtualización sin virtualización, porque estás Sí. poniendo esto en internet en un lugar que no controlás, que no tenés acceso, pero igual tenés acceso. Exacto. Y además yo creo que esto es súper interesante porque sobre todo para gente pues que igual como yo vengo del mundo, yo utilizaba muchísimo Citrix, VMware, Microsoft también, ¿no? Em, y cuando te acostumbras a esas herramientas, toda la parte de las funcionalidades, por ejemplo, para aquellos que tengáis familiaridad con vSphere, pues la parte de hacer vMotion para mover las máquinas pues de una máquina física a otra, o la parte de disaster recovery, o todos estos componentes adicionales, son compatibles, porque no estamos Obvio. haciendo una versión de vSphere para AWS, es el vSphere que conocéis y que estáis utilizando en vuestro on-premise o donde sea, es el mismo. Y esto daría para otro capítulo que vamos a hablar en algún momento sobre migraciones a AWS y Mm. yo creo que esta es la forma capaz más sencilla de migrar. Agarrás lo que tenés y lo tirás en metal y debería funcionar. Sí, sí, de hecho es verdad, de hecho es probablemente, sí, no lo había pensado, pero es probablemente más fácil que el lift and shift. Si tienes un ambiente vSphere, expande a AWS Exacto, como si fuera incluso, tu on-premise, pero es la on-premise de AWS y ta. sí, es verdad. Sí, si tienes una buena red, pues vMotion incluso, sí, sí. Sí, exacto, y Pero, así empezás. Y después que ya está en la nube, sí. empezás a ver cómo Sí, además no te... tienes además es verdad, no tienes ni siquiera que aprender nuevas herramientas porque puedes utilizar el vCenter que ya conoces para toda la gestión de tus máquinas virtuales y tal. Con lo cual, si quieres, como la forma más fácil de empezar, con menos curva de Sí. aprendizaje, menos tal, Sí, si ya tenés es, una organización, puede ser muy complicado empezar a claro, mover cosas y a cambiar un claro, montón de cosas, así que como esto te abre esa pero oportunidad, lo cual es impresionante, ¿no? De... sí. No, no, desde luego, pero sí, sí, pero es un viaje, ha sido un viaje de 5 años. Y yo creo que al menos uno de los beneficios de Nitro también es a nivel de seguridad.
Sí, Toda desde la luego. aislación que provee entre las diferentes máquinas virtuales, porque a ver, si estás corriendo en metal, es todo la caja es para ti, pero si estás corriendo en una T micro, vas a estar usando un pedacito enano de una heladera, y cómo el nitro te ayuda a que haya aislamiento entre todos los procesos en el Mm, procesador central de esta máquina que va a estar claro. ejecutando procesos tuyos de aquel y Sí, es claro, es que esto es fundamental. Si lo haces por software, al final del día, software significa que el exacto, procesador es el procesador común, ¿no? exacto. Si pones procesadores en las tarjetas, pues entonces ya puedes aislar muchísimo mejor, porque ya no van todos al espacio común, ¿no? La parte del hypervisor al final era un espacio compartido. Y me imagino que capaz, si hablas del chip de seguridad, también puedes hacer encriptaciones a nivel de chip, que eso también provee un nivel de Claro. seguridad que no te va a dar el software jamás. Correcto. Sí, si quieres hablamos de los componentes Sí, específicos yo del creo que sistema NIPTO, porque podemos este, por hablar. ejemplo, este es un ejemplo muy importante. La parte de encriptación, para la parte de storage, por ejemplo, Ya, la hace la NitroCard de EBS. claro. No o sea, y yo creo que esto es muy importante, es lo que dices tú, ¿no? Es aislar y especializar cada uno de los componentes, que cada uno haga lo que le corresponde, que también forma parte, bueno, el aislamiento va con la seguridad, vamos, Ah, obvio. súper Pero de la mano, pero es súper importante. Yo creo que el tener hardware para hacer esas cosas, por ejemplo, la encriptación es para mí una de las cosas así más visibles, claro, porque, bueno, si lo haces por software, tenés que guardar en algún lado los tokens y los claro, elementos para hacer la encriptación, pero si lo haces por hardware, está guardado en otro, en un lugar correcto. que es más difícil de acceder. No, sí, desde luego. Entonces eso Sí, genera seguridad y aislamiento. Entonces, sí, sí. podemos hablar de Pues las sí, partes. ¿Cuáles son las partes? pues Ya sí, las mencionaste muchas. hemos ido mencionando, pero para hacer un poco El resumen. un resumen rápido, tenemos para la parte de red, la NitroCard para VPC, que en realidad es la parte de red Sí. de VPC, es el servicio que proporciona pues, toda la parte de Claro, componentes. pero también eso es importante. Las NitroCards están diseñadas para los sistemas de AWS. O sea, Correcto, NitroCard for VPC porque es para la VPC, es para conectarse a la red de AWS, no para cualquier red. Y eso genera que correcto, sea todo mucho más eficiente y haya menos correcto. partes. Correcto, exacto. Y esto es precisamente lo que hacen estas NitroCard. La VPC no solo significa que, bueno, pues lo que decíamos, los drivers y tal, ¿no? Pues que ahora pues, es compatible un driver para único, ¿no? Y no tienes que estar ahí cambiando, instalando, actualizando o desinstalando, instalando si cambias. Todas estas partes no solo del tráfico en sí mismo, de encapsulamiento y desencapsulamiento de paquetes, sino también los security. VPC trabaja con los security groups, ¿no? Claro. Tienes límites porque tienes que evitar, pues, ¿no? Están varios vecinos conviviendo. Tienes la parte de routing, que en VPC es específico, funciona. Sí Ah, que es verdad que te basas en protocolos de bajo nivel de redes, pero sí que tiene los security group, es una particularidad de VPC. Y obvio. todo eso no se ejecuta en otros layers. Eso se ejecuta en la tarjeta física, en la NitroCard de VPC. Hace toda la parte de gestión de routing, de security groups, directamente en la tarjeta. Y eso es súper específico y también hace que las tarjetas sean mucho más eficientes, porque bueno, uno podría decir, bueno, pongo todo ese software que hay en un hypervisor común y corriente, lo pongo en una tarjeta, pero ese software súper genérico, es para redes Claro, genéricas que los que hacen las tarjetas esas no quieren hacer algo específico para VPC, no, porque no lo venden a nadie más que a AWS. Pero AWS dice, si yo hago una tarjeta específica para AWS, para VPC, me rinde porque tengo 25 claro. centros, regiones, con no sé cuántos centros de datos y me ahorraría un montón de trabajo porque todos mis técnicos están especializados en esta tarjeta, saben, tengo Mm. 2 millones de tarjetas para cambiarlas, el día de mañana se rompe, la cambio, no tengo que hablar con un proveedor, hay un bug, yo controlo Mm. el software que se despliega en esas tarjetas para ejecutar lo que haya, assembler o lo que sea que hacen esas tarjetas, Mm. lo controlo todo, cualquier problema que hay,
lo manejo. Y eso yo creo que le da un poder a AWS sobre sus centros de datos que no depende de nadie. Claro, es velocidad y es también, pues lo que dices, ¿no? Es una mejora de rendimiento para los clientes que no utilizamos cosas genéricas, utilizamos cosas súper, súper especializadas. Exacto. Pues esa es la VPC. La siguiente sería la de EBS, para la parte de, pues obviamente, del Storage. almacenamiento. Y probablemente esto ya lo habréis visto si utilizáis AWS hoy en día. Si vais a la parte de OS lo veis que la veis como controladores NVMe, pero utilizamos un protocolo propio. Y lo mismo que decíamos antes, esta tarjeta también tiene la parte de hacer todas esas partes de operaciones que irían en la data plane. Por ejemplo, la parte de encriptación, no solo en tránsito, sino también en reposo. ¿En reposo se dice? ¿En reposo y en tránsito? Sí. Pero que sí, que es lo que decías, ¿no? De la encriptación, pues esta tarjeta, por ejemplo, se encargaría también de esto. Y luego tenemos la NitroCard para Instance Storage, ¿no? Que lo que decíamos antes. Disco. Una cosa es EBS, es más el tipo Network Attach. O sea, es el almacenamiento que va conectado a la red, y el Instance Storage son los discos que están ahí, ¿no? en el servidor. Y una cosa de las que hablábamos antes, ¿no? Que pues, los SSDs se volvieron populares, pero una de las características de los SSDs es que se degradan con el tiempo, ¿no? Con el número de utilizos. Sí, no sé si sabes cómo funciona. Por eso muchas veces cuando los SSDs, cuando los construyen, tienen proporcionan más espacio, porque tienen en consideración el degradamiento, y que pues potencialmente pues, a un cierto punto tienes que descargarlo, pero tienes que permitir un margen de degradamiento antes de que, si no, a que se descarga el primer componente te quedas sin disco, pues no hace mucha gracia. Así que tienen un poco de margen. Y una de las cosas que hace esta NitroCard para el Instance Storage es monitoriza el degradamiento de los discos SSD, la tarjeta hardware. Y es por eso que si alguna vez habéis visto que recibís el mensaje de tienes que cambiar la instancia, es por esto. Es porque monitorizan este gasto y antes de que haya una degradación de la que no se puede revertir, pues manda una alerta, ¿no? De que hay que reemplazar la instancia. Claro, eso está buenísimo. Exacto, sí. A nivel de operaciones es el modelo proactivo en lugar de reactivo, de esperar a que... De ponerte vos una alarma en el calendario para ver cómo están los discos. Exacto, sí. Exacto. La otra es la NitroCard Controller, que es la que controla todas las otras tarjetas y es también la que comunica con EC2 y a través de un endpoint API pasivo, ¿no? Que esto es importante, lo que decías tú también de seguridad, que antes pues normalmente cualquiera se puede conectar, ¿no? Te conectas a una instancia y actualizas pues un poco todo lo que te dé la gana. Y ahora hablaremos también de la parte de seguridad, pero normalmente con otros hypervisors, si tienes los privilegios adecuados, potencialmente pues desde o la parte del control de hypervisor o desde una máquina virtual, pues puedes actualizar pues la BIOS del hardware o componentes, o actualizar firmwares o cosas así, ¿no? Y esto no pasa. Para la NitroCard Controller, pues es eso. Tiene este API endpoint pasivo. ¿Y cómo funciona? Pues por poner un ejemplo, tú cuando lanzas una instancia EC2, cuando vas a la consola y haces lanzar instancia, en realidad la que recibe este comando es esta NitroCard Controller y es esta tarjeta la que luego le envía pues a todas las otras cards, la de EBS o la de Instance Storage, oye, que vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro. Y para la parte de seguridad, esta tarjeta, esta controller, también tiene un disco de boot independiente que está conectado directamente. Y esto es súper importante porque a nivel de seguridad, pues lo que decíamos, ¿no? Potencialmente, si estuvieran los discos compartidos, pues tienes que controlar accesos. Exacto. Así que la seguridad más alta es completamente independiente, aislado y conectado a la NitroCard Controller, ni siquiera directamente a un componente común. Pero más allá de esto, también hay el Nitro Security Chip, que es un chip dedicado lo dice el nombre, ¿no? A la parte de seguridad. Y de la manera que funciona, este es lo que se llama el Hardware Root of Trust.
que es el que prevale Sí, pero a vale. nivel de seguridad. Y lo que hace es, pues cada vez que haces un reboot, ¿no? Porque potencialmente nuestros sistemas son multitenant, muy a menudo puedes Claro. coger instancias dedicadas, pero muy a menudo pues yo termino una instancia, tú enciendes otra instancia, otra Sí, empresa obvio. enciende, así que potencialmente es fundamental la seguridad y la limpieza, ¿no? Que no haya ningún tipo de tampering o ninguna posibilidad remota. Y lo que hace esta tarjeta es hacer un check completo del sistema. Cada vez Claro. que se hace un reboot, hace un check completo del sistema para verificar, pues eso, ¿no? De que no haya ninguna desviación y que no haya habido en realidad es Claro. lo que se llama el anti-tampering. Sí, y eso yo creo que es importante porque es una pregunta que la gente hace muy a menudo de cómo puede ser seguro si es multitenant, necesito una instancia dedicada, necesito comprar metal dedicado. Claro, Y a ver, para algunos casos, sobre todo por temas de legales, capaz necesitas ese tipo de cosas, pero no por temas de seguridad del contenido. Es más un tema de hacer un check en una auditoría o cosas por el estilo. Ciertos sistemas te van a claro, requerir que uses sistemas dedicados, pero no porque sea seguro o no seguro. O no. sea, el El nivel de acceso es súper detalle restringido, así que es súper restringido. Y sí. así que No es el no hay que hypervisor, preocuparse. no es un hypervisor tradicional, No. como podrías tener un sistema, por ejemplo, en Sí. on-premise, donde tú eres el único tenant, ¿no? Aquí la Exacto. seguridad es a un nivel mucho mayor por eso, ¿no? Pues Y la porque, legislación no sabe, no se puede actualizar al nivel que se actualizan las tecnologías. Ya bien que se actualizan para hablar de multitenant en la nube. exacto, sí, sí. Exacto, pero sí, Pero y esto yo creo que demuestra que no, que más allá de la parte de, pues, del rendimiento, ¿no? Que hemos conseguido de convertir cosas que eran tradicionalmente software y conseguir hacer pues esa comunicación directa con el hardware y hacer que todos los recursos estén en las máquinas virtuales, es también pues llevarlo al extremo, ¿no? De pues, lo que decíamos de la parte de actualizaciones de firmware, que tradicionalmente, pues, o de actualización de los componentes, ¿no? mm, Que tradicionalmente eran gestionados de forma completamente diferente. Los sistemas AWS funcionan de un modo, es un mundo diferente, ¿no? Es lo que sí. decíamos, el boot es un disco completamente Ujú. aislado, que no está ni siquiera conectado a los procesadores, está conectado a una controlador, una tarjeta de control, que es la controladora directamente del sistema Nitro, que es la única que puede comunicar luego con las... Es completamente diferente de un sistema tradicional, ¿no? Sí, y yo creo que también acá tenemos que hacer mención al sistema de responsabilidad compartida de la Mm, seguridad, ¿no? AWS, cuando nosotros te damos instancias o servicios, va a haber ciertas cosas, y esto les vamos a dejar el link en la descripción del episodio si lo quieren mirar, porque es muy interesante saber cuál es la responsabilidad de AWS y cuál es la responsabilidad de ustedes. Porque, a ver, AWS se va a encargar de un montón de responsabilidad dentro de las instancias, pero ya lo que es a nivel de software, de aplicación, es responsabilidad de ustedes, y es muy importante saber dónde empieza y termina la responsabilidad de cada uno para que no hayan incidentes de seguridad, porque nosotros decimos esto es muy seguro, sí es muy seguro, pero si tu aplicación tiene agujeros, el sistema puede ser lo más seguro sí. on-premise, en la nube o en cualquier lado. Así que es algo muy importante entender, y se los voy a dejar porque yo creo que cuando hablamos de seguridad es muy importante que todo el mundo entienda qué hago yo como AWS o qué hace AWS como Sí. nube, y qué tenemos que hacer nosotros como desarrolladores de aplicaciones, operaciones o lo que sea para asegurar nuestras aplicaciones y nuestros sistemas. Porque capaz nosotros estamos dando un montón de confianza, sí, es muy seguro, es Pero recontra seguro, depende de lo que pero pongas encima, depende de lo que sí. pongas. En el momento que le pones algo deja de ser seguro Exacto. porque No, pero siempre... que además esto sí, esto mirar ese link, entenderlo bien, porque la Exacto. línea, ¿dónde está esta línea que separa las responsabilidades? Cambia también en base al Sí, servicio. Que nosotros siempre recomendamos servicios gestionados, no solo porque es menos trabajo, es menos trabajo, pero también es que esa línea de responsabilidad se mueve y pone más componentes en el lado de AWS, que al final del día esos son también menos preocupaciones, ¿no? Para exacto. los clientes.
Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de instancias, nosotros nos tenemos que encargar de todo lo que va dentro de la instancia. Pero si estuviéramos usando Sí. Lambda, todo lo que es la plataforma, o sea, nosotros vamos a ver que el sistema de Ajá. responsabilidad compartida tiene varios niveles y el cliente, en el caso de S2 o distancia, se tiene que encargar de la plataforma, de las Ujú. aplicaciones, no sé qué. En el caso de Lambda, la plataforma es gestionada por la nube. Lo único que tenés que hacer vos es preocuparte de tu código y de tu información. O sea, la responsabilidad la transferís totalmente a la nube. Así que es algo Sí. que si no lo conocen, mírenlo. Porque es muy importante para cuando creamos aplicaciones en la nube saber dónde es mi límite de seguridad, dónde empieza mi responsabilidad y dónde empieza la de AWS. Hmm. Sí, eso es verdad. Y claro, y al final del día yo lo que estaba pensando es como operaciones que EC2, por ejemplo, tú tienes que seguir encargando del sistema operativo, de actualizaciones, de patching, de Los todo lo que sea security groups también. configuración, security groups, exacto. Así Sí. que sí, sí, Lambda, sistema operativo, es que ni te tienes que preocupar de lo que hay. Así que Security groups. security groups, exacto, sí, sí, es un plan más fácil imposible. Exacto. Así que sí. Y yo Sí. creo que para acabar súper rápidamente, sí que quería hablar también de los Nitro Enclaves o enclaves, no sé si se dicen enclaves en español, No tengo ni idea. ¿Qué son? que, bueno, prácticamente lo que quería introducirlos fueron anunciados, ¿cuándo fueron anunciados? No hace mucho, pero más que nada era dar visibilidad porque son muy interesantes para aquellos casos de uso donde necesitas una parte, hemos hablado de seguridad, ¿no? Pero a veces también, pues lo que decíamos, hace falta hay estos casos de uso donde lo que te hace falta es voy a llamarlo oscuridad desde un punto de vista, pero es tener la posibilidad de hacer procesos sin acceso. Y esto es un enclave. Es, por ejemplo, que es muy útil si tienes que procesar datos sensibles o si tienes que hacer tokenización, que significa, por ejemplo, cuando tienes que hacer convertir números de carta de crédito o de sanidad, que normalmente son súper sensibles, en tokens para poder pues, luego hacer otros procesos, ¿no? Y si quieres tener este proceso en un sitio donde no haya acceso, los Nitro enclaves son el sitio ideal. Un ejemplo de caso de uso es, por ejemplo, pon que tú tienes tu empresa, yo tengo mi empresa y queremos saber clientes comunes, igual para hacer una promoción, ¿no? Pero yo no te quiero dar mi lista de clientes y obviamente tú no me Menos quieres dar yo. mi lista de No. clientes. Así que, ¿cómo sabemos cuáles son los clientes comunes, ¿no? Sin compartir la lista de clientes. El Nitro enclave sería perfecto porque nosotros podemos poner el proceso y luego yo cargo mis datos, tú cargas mis datos, pero ninguna de las dos puede acceder a la instancia que ejecuta el proceso. Y nos da la seguridad a las dos de que nadie puede ver nada. De que nadie puede ver nada, con lo cual las dos obtenemos el resultado sabiendo que mis datos y tus datos no Aunque son corran compartidos. adentro de una cuenta de AWS que seas tú Correcto. la dueña, no tenés Exacto. acceso. Exacto. Porque tú serías la que ejecutaría el proceso con tus datos Claro. y sin darme los datos a mí, que es la parte importante, ¿no? Es cuando No. no quieres que los datos son súper sensibles. Por Sí, eso digo, obvio. son casos de uso bastante particulares, pero que para estos casos de uso, esta puede ser una opción interesante. Y también a veces yo creo que son casos de uso particulares, pero muy al llamar del día. El manejo de tarjetas de crédito es algo que nadie quiere hacer. Y si tenés un sistema que te ayuda a no tener que tener las tarjetas almacenadas, que simplemente el cliente se las pasa a este sistema, hace lo que tiene que hacer, llama, no sé, a Mastercard para hacer la transacción y vos lo único Ya. que te enterás es si el pago funcionó o no. Es como, Sí, sí, es un plan. a Es mí tu cuando. número de Exacto. tarjeta de crédito no me interesa. Sí, y básicamente lo que son es eso, pues no, ya lo estábamos un poco anticipando, son estos recursos que son instancias que están aisladas y hardened, que no sé cómo se dice en español, a nivel de seguridad tienen una configuración particular, más segura, no tienen almacenamiento persistente, no tienen acceso interactivo, ni siquiera root puede hacer SSH, no tienen acceso interactivo y no tienen redes externas.
¿Cómo se accede? ¿Cómo se accede? Por si te preguntas, pero entonces, ¿cómo se Yo ejecuta? estoy pensando, ¿y dónde encuentro un Entonces, Nitro Enclave? exacto. Básicamente, cuando creas el enclave, tienes una EC2, una instancia EC2, que es la parent, y esta instancia es la que sí que puede comunicar con el enclave a través de un VSOC, que es un canal local. Así que esa es la única comunicación que está permitida, con lo cual, Ok. como te puedes imaginar, súper segura. Pero no solo, además, como es AWS, pues tiene integración con servicios como KMS y ACM para parte de certificados. Y básicamente, pues es esto. Y otra cosa que sí que quería comentar es que es open source, es un proyecto open source. Que yo esto, por Ok. ejemplo, lo descubrí cuando estaba mirándolas y no lo sabía que eran open Y source, podés pero sí. correr entonces un Nitro Enclave en tu on-premise si querés. Parece que sí, no estoy muy al día de esto, pero es algo que lo vi y dije, pues esto es interesante, porque Sí. yo sé que hay mucha gente que también le interesa, ¿no? No, Esto, y aparte los yo creo proyectos que open source. también te da más seguridad si vos podés ver el código que está Correcto, ejecutando, podés mirar qué está pasando y aunque uses las cuentas de AWS y lo hagas todo ahí, vos sabés que el código que está ejecutando es este, lo podés mirar, lo podés revisar, si hay algo que no está muy bien, puedes hacer un comentario, podés hacer que ese claro. cambio sea, Sí, si ah, tienes dudas, hay sí, es verdad. transparencia, ¿no? Que el Sí, es open verdad. source es lo que da. Esto es un punto muy interesante, ¿no? Que te permite Sí. saber exactamente cómo funciona. Sí, yo soy muy partidaria de que la seguridad siempre tiene que ser open source, porque cuanto más gente vea cómo se están resolviendo los problemas, más gente puede intentar romperlo y más seguro se vuelve el sistema, ¿no? Es Porque cierto. cuando uno tiene un sistema de caja negra donde lo creas, obviamente las posibilidades de que te lo rompan capaz es más difícil, pero puede haber un montón de agujeros si viene alguien muy inteligente o con mucha experiencia. En cambio, si vos lo pones ahí, dejas que la comunidad lo revise, lo explore, lo intente Mm, romper, es a otro nivel, es un nivel capaz más matemático y de números grandes y de probabilidades que ya es mucho más complicado de romper, ¿no? Porque cuando estamos sí, trabajando con operaciones matemáticas muy grandes, que al final de cuentas muchos de estos sistemas es lo que hacen, sí, ya los agujeros son diferentes. es Entonces yo, cierto. para mí la No, seguridad open source, sí, si es posible, sí, sí. Pues mira, pues este es un proyecto que está ahí open source y interesante. disponible, pero sí, Sí. sí. Y sí, y básicamente, pues, ¿cómo se utiliza? Pues vas a la instancia padre, hay una CLI para Nitro y desde ahí pues haces un build image y comunica, pues, la comunicación es RPC o microservicios o mensajes o lo que sea, o lo que quieras usar. Pero sí, puedes poner ahí cualquier aplicación, tu pro aplicación, cualquiera, lo que Oh, sea que quieras que corra ahí. Pero... muy Así que interesante. sí, quería dejarlo Sí, como una opción porque también es parte del sistema Nitro. sí. Y hay un montón de cosas que ha creado AWS en lo que es virtualización y hardware, Mm, que este, una de las cosas también que es open source es Firecracker, mm, que fue la gran revolución para Lambda y para Fargate. sí. Cuando estén escuchando este episodio, capaz ya está disponible mi episodio de Firecracker en mi canal principal. Voy a Oh, estar entrevistando a Mark Brooker, que es wow. uno de los creadores de Firecracker y también ahora de la magia atrás de Aurora. Así que está en inglés, pero Yo no ya me lo creo pierdo. que va a estar disponible, porque también es súper interesante la revolución de la microvirtualización, Sí, para optimizar, ¿no? Las lambdas y los Fargates, que son otro bicho totalmente diferente a las instancias. sí. Y si les interesa ese tema, también nos lo pueden dejar en los comentarios. No creo que pueda traer a Mark al episodio, Enseñando eh, español. porque no habla español, pero bueno, capaz podemos conseguir a alguien o hablarlo nosotras, leyendo toda la documentación, porque también es open source, hay Sí, papers al respecto, hay mucha documentación escrita sobre Firecracker y es súper interesante. sí, también es verdad que es un proyecto que es otro de estos que como en realidad es otro de estos recursos que utilizamos, pero no Sin tiene mucha darnos visibilidad. cuenta.
pero todo el porque... mundo se beneficia Exacto, pero de gracias a ellos. Firecracker los cold starts en Lambda bajaron a números que son ridículos y las Mm. capacidades de hacer contenedores en Lambda y un montón de cosas que han visto pasar en estos últimos años es todo gracias a Firecracker. Entonces, no los Sí, ven, no tienen por qué. Lo mismo con pero Nitro. están ahí. Como usuarios de AWS, no lo necesitas saber. Sí, Si lo sabes, te decís, wow, la pucha, che, esto es una locura, es muy interesante, muy curioso. No vas a poder tener tu Nitro en tu casa, por ahora no se venden. Así que es más un tema de curiosidad y de saber cómo funciona, porque a mí me da muchísima curiosidad de toda la magia que hay atrás de estos servicios. Este, es que es una... Sí, es una pasada. Y con eso yo creo que podemos redondear este episodio, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí. Muchísimas gracias Para lo por que nos dejarme dar siguen, el tostón aquí sí. de Déjenle Nitro. a Isa los comentarios o muchos likes o mails de qué otro pedazo de hardware quieren que hable. Ella está cruzando los dedos para que le digan Graviton 2. Profesores. Procesadores, pero hay mucha tela para cortar. La verdad que sí. Pero sí, muchísimas gracias, Isa. Esto fue un viaje, aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea. Espero que la audiencia también. Me alegro. Pues muchas gracias, Marcia, y hablamos en el próximo episodio. Nos vemos en 2 semanas. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. En la descripción del mismo les dejamos todos los links que hablamos durante el episodio y también recuerden suscribirse al canal de YouTube de Charlas Técnicas donde todas las semanas ponemos vídeos, ya sean el podcast en formato de vídeo o tutoriales sobre la nube. Nos vemos en 2 semanas en el podcast de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chao, chao!